Primera de Corintios, capítulo 9, vamos a encontrar algunos puntos. Váyase por favor a Primera de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 16. Dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pues si anuncio el Evangelio, no es por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Muy bien. Para Pablo, la predicación del Evangelio, el anuncio del Evangelio, la proclamación del Evangelio, el hablar de Cristo, para Pablo, él lo tomaba como una responsabilidad. Entonces, predicar el Evangelio es un deber, es una responsabilidad de cada creyente, de cada hijo de Dios. Ahora, esa responsabilidad que dice Pablo, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Predicar el Evangelio es la misión de todos los hijos de Dios. Y lo tomamos como una responsabilidad por nuestro derecho de hijo. Ahora, esa responsabilidad que dice Pablo, que no es porque él se gloríe, sino porque le había sido impuesta la necesidad. ¿Cuánta gente, cuántas personas, llámese familiares, llámese amigos cercanos, llámese compañeros de trabajo, necesitan de Cristo? ¿Cuántas vidas, cuántas almas se van perdiendo? Y cuando tú entiendes que el Evangelio, predicar el Evangelio es una responsabilidad, tú no vas a callar, tú no vas a enmudecer, tú lo vas a compartir. Ponte a pensar un momento si sientes que es carga hablar de Cristo o sientes que es un privilegio hablar de Cristo. Si es una carga, no lo vas a compartir con la intención que merece, con la gloria que merece. Pero si es un privilegio, vas a entender que tras ese privilegio o con ese privilegio, es una bendición hablar de Jesús. Quien entiende que su responsabilidad es predicar de Cristo, anunciar de Cristo, lo va a ver que la predicación es un privilegio, es una honra, es un medio por el cual Dios se puede glorificar. Y entonces ese privilegio lo ves como una bendición de parte de Dios. Y eso es lo que veía Pablo. El versículo siguiente, el versículo 17, dice así: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Uno es la responsabilidad de predicar. Dos, es la actitud con que predico. Hay mucha gente que dice, bueno, tenemos que predicar, tenemos que hablar. La actitud es importante. No solamente ya es el encomendado hablar, sino cómo lo voy a hablar. ¿Cuál es mi actitud? Y la actitud dice acá claramente, lo hago de buena voluntad. La buena voluntad es el buen sentir, la buena disposición por la cual yo hago las cosas. Hay gente entonces que está predicando de Cristo y quizás no lo haga de buena voluntad. Qué bueno saber de que cada vez que predico el Evangelio bajo una responsabilidad y lo entiendo que es un privilegio y lo hago con una actitud voluntariosa, hay bendición, hay recompensa. Esa buena voluntad, esa actitud me lleva a hablar de Cristo con gozo, me lleva a hablar de Cristo con esperanza, me lleva a hablar de Cristo con alegría. El versículo siguiente, el 18, dice:
¿Cuál pues es mi galardón? Hace una pregunta Pablo. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y usa la frase, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. La intención. Una cosa es la actitud, otra cosa es la responsabilidad y otra cosa es la intención. ¿Con qué intención hablamos de Cristo? En el tiempo de Pablo ya habían esos emprendedores ministeriales que ya estaban buscando la predicación como una forma de hacer dinero, que ya estaban viendo el ministerio como una forma de ganancia económica. Actualmente, hoy en día, también hay ese tipo de personas, ese tipo de ministerio. Pablo dice que él presenta el Evangelio gratuitamente. En otras palabras, Pablo no tiene la intención de hacerse millonario por una predicación. Pablo no tiene la intención de ganar dinero por una predicación o por enseñar la palabra. Pablo va a usar el poder de Dios. Pablo va a usar aquella responsabilidad, aquella actitud y aquella buena intención. Si tu responsabilidad y tu compromiso comienza bien, la actitud, que es la buena voluntad, a ella le seguirá la buena intención. Presentar gratuitamente el Evangelio. Ya en el versículo 19, Pablo dice así, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora Pablo nos va a presentar en este versículo la metodología, el método que va a usar Pablo. ¿Cuál es el método que usó Pablo? Y el método que usa Pablo es el método de, si soy libre, me hago siervo. Recuerde que Pablo es un ciudadano romano. Y en el tiempo del Imperio Romano habían dos clases sociales, los libres y los esclavos. Pablo dice, soy libre por ciudadanía, pero va a una libertad más allá de una ciudadanía. Pablo habla de una libertad espiritual. Soy libre. Pablo me está diciendo de que la libertad del cristiano, Pablo está poniendo este ejemplo. Como libre que soy, puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer cualquier cosa, pero decido hacer algo más importante. ¿Y qué es? Ganar almas. Entonces, la libertad de Pablo no es una libertad egoísta. ¿Sabe que hoy en día muchas personas llamándose cristianas usan la libertad del Evangelio para convertirlo en libertinaje? Claro. Pablo no tiene una libertad egoísta. Pablo tiene una libertad atada a la voluntad de Dios. Y cuando alguien tiene una voluntad, una libertad atada a la voluntad de Dios, entonces es ahí donde se hace siervo, dice así, de todos para ganar a mayor número. ¿Cuál es lo más importante para Pablo? Las almas. El Evangelio se trata de almas. El Evangelio se trata de almas. Entonces, el método que comienza Pablo a usar es un método que le podemos llamar hoy en día adaptativo. Se adaptó. Ahora, en esa adaptación, porque si leemos el versículo 20, 21 hasta el 22, vamos a encontrar la expresión me he hecho. Pablo presenta tres ejemplos, tres grupos. Judíos. Me he hecho a los judíos, pone Pablo, para ganar a los judíos. Me he hecho a los que no tienen ley, para ganar a los que no tienen ley. Y me he hecho a los débiles, para ganar a los débiles. Ahora, rescatemos esta palabra. Pablo dice para ganar. Una cosa es ganar almas
y otra cosa es salvar almas. Pablo dice, quiero ganar muchas almas. Ese era el sentir. Lo dice claramente en el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. La dimensión de Pablo con relación a la predicación era de que Pablo quería ganar más personas, más gente, más almas para Cristo. Los métodos son para ganar a la gente, pero la salvación le corresponde a Dios. Y el método que usó Pablo es el método de la adaptación. Y cuando uno se adapta, Pablo se adaptó, dice, me he hecho judío, me he hecho gentil, porque los que no tienen ley son los gentiles, y me he hecho débil para ganar a ellos, a los tres grupos. ¿Cómo ganar almas para Cristo? Según el pensamiento de Pablo. Porque acá la idea es ganar almas. Pablo dice ganar almas para Cristo. Entonces Pablo tenía el sentido de adaptación, ese principio, se adaptó. Y quien se adapta se vuelve flexible. Aclaro, por favor. Quien se adapta se vuelve flexible. Pablo cambió su doctrina, Pablo cambió su mensaje. Pablo, cuando se adaptó a los judíos, dejó de ser Pablo, el Hijo de Dios. Pablo, cuando se adaptó a los gentiles, dejó de ser Pablo, el Hijo de Dios. Pablo, cuando se adaptó a los débiles, dejó de ser Pablo, el siervo de Dios. No. Pablo no cambió su doctrina, Pablo no cambió su mensaje, Pablo no cambió su conducta. Lo que Pablo hizo se adaptó a las necesidades y a las preocupaciones de los grupos que hemos mencionado. No queremos malinterpretar aquello, porque muchos podrán decir entonces, entonces para ganar a un amigo tengo que ir. No estamos hablando de vicios. Pablo no está hablando de una adaptación o un cambio de comportamiento. Pablo no está hablando de una hipocresía, sino que Pablo está hablando de una simpatía por la gente y por sus necesidades. Quien se adapta va a ser flexible. Y Pablo era flexible. Dios. Punto número 1. ¿Quieres ganar almas para Cristo? Muy bien, hagamos lo que Pablo hizo. ¿Qué hizo Pablo? Encontró un punto común con las personas. Encontró un punto común con las personas. Dice, me hice judío. O sea, para ser judío tenías que estar bajo leyes judías, bajo costumbres judías. Y Pablo dice, vamos a encontrar un punto en común. Yo quiero ganar esa alma. Yo quiero ganar esa vida. Y entonces lo que hizo Pablo, primeramente, encontró un punto común. El punto común con el débil, ¿cuál fue? Su debilidad. Y Pablo dijo, yo también soy débil. Cuando se enfrentó con los gentiles también se presentó, yo también soy gentil. O sea, encontró un punto común. Eso es lo importante. Queremos ganar almas para Cristo, encontremos el punto común con ellos. Pablo no se creía un sabelotodo. Recuerda que él dice, siendo libre, me he hecho esclavo. Pablo bajó al nivel persona. Pablo bajó al nivel persona. Para que en ese nivel persona, él vea la adaptación con relación a sus necesidades, a sus preocupaciones. No estamos hablando que Pablo cambió su conducta, no estamos hablando que Pablo también se emborrachó con ellos, no está hablando que Pablo se iba a fiestas con ellos. No. No cambia doctrina, no cambia mensaje, no cambia conducta. Y esa es una persona que entiende que su propósito es el ganar almas para Cristo. Pablo no se presentó como un sabelotodo.
¿Sabes que a veces las personas que se creen saber más que otras, sin querer o sin pensarlo, humillan a otras? ¿Sabes que las personas que creen tener más capacidad siempre van a pisar a otros que son más inferiores para ellos? Pablo dice, me he hecho. Esa palabra, me he hecho. Me adapto, me acostumbro, construyo un puente. Imagínate que el puente que Pablo construye, el nivel que Pablo construye es que de arriba, que lo que es él baja a nivel persona, y ahí Pablo construye un puente. El puente es por medio de la flexibilidad y de la adaptación que tiene él. Recuerda, la gente busca la sinceridad de las verdades, pero también busca personas sinceras que digan verdades reales. Lo segundo que Pablo hace es que Pablo se pone en los zapatos de los otros. Se pone en el lugar de la gente. ¿Cuánto daño hace esas predicaciones de alto nivel espiritual? Que a muchos miembros los hace inalcanzables. Y otros quedan con la boca abierta diciendo, ¡wow! El ungido. Pablo se ponía en los zapatos de otros, porque cuando tú bajas a nivel persona, te pones al mismo nivel y comprensión de ellos. Lo que hace Pablo es que Pablo comprende las necesidades. ¿Pablo era fuerte? Claro que Pablo era fuerte. Pero dice, me he hecho débil. Me hace recordar esa expresión que Pablo tiene en Filipenses cuando dice, hermanos míos, yo también, yo mismo, no pretendo haberlo alcanzado todo. ¡Wow! No es el superapóstol, es Pablo el siervo de Dios. Y eso es lo que tiene Pablo. Que encuentra un punto en común con la gente para ganarlas. Evita presentarse como el sabelotodo. Pablo comprende las necesidades porque se pone en el lugar de otros. Y cuando eso sucede, tú te vuelves una llave en la predicación. Cuando eso pasa, tú te vuelves una llave, un instrumento en la predicación. Llaves para abrir el corazón, llaves para abrir puertas y llaves para abrir mentes. Cuando eres una persona sensible, flexible, recuerda que los cristianos somos seres sociables, sensibles, que cuando nos relacionamos con otros debemos de ver y sentir, percibir y discernir el estado caído de ellos. Cuando tienes un espíritu de adaptación y tu intención es ganar almas, tu intención no es sacar dinero, tu intención es ganar almas, tú te volverás en una llave que cuando prediques se abran corazones, que cuando prediques se abran puertas y que cuando prediques se abran mentes. Eso es lo que hizo Pablo. Abrió llaves a los judíos. Se volvió una puerta para los gentiles. Y se volvió una llave para abrir la mente de los débiles. Pablo en conclusiones dice, para ganar a muchos, para ganar a todos, con tal de que se salven algunos. ¿Cuántas almas hemos ganado en toda esta vida? Porque ganar no es salvar.
Pablo está hablando de ganar almas, traerlas al camino del Señor, instruirlas en el camino, pero quien se encarga de la salvación de estas almas es Cristo. Ganar almas y quien de algunas de ahí para salvarlas. Predicar es una responsabilidad. La actitud debe ser de buena voluntad. La intención debe ser no sacar beneficios, sino presentar el Evangelio gratuito. La disposición y la metodología es que debes de tener un espíritu o una actitud adaptable que te hace flexible y también sensible, que te involucras y encuentras un punto en común con los que no tienen a Cristo. Evita ser un sabelotodo. Ten una conducta o una actitud más sumisa, más humilde, ante gente que necesita de Cristo. Comprende las necesidades y las preocupaciones de otros. No pases desapercibido. Hermanos, que Dios bendiga esta enseñanza y esperamos vernos nuevamente